Buenos días, compañeros, maestra y público en general. El día de hoy, mis compañeras y yo presentaremos el título Transporte de sólidos de la materia Operaciones Unitarias 1, por sus servidoras Andrea Ibarra Contreras, Alejandra Cortés Rodríguez y Teresa Lisset Pardo Medina, con ayuda de nuestra docente, la maestra Carmen Judith Gutiérrez García. Primeramente comenzaremos en definirles qué es el transporte de sólidos. Como su nombre lo indica, es el desplazamiento de esos materiales sólidos que puede ser mediante un flujo o fluido como puede ser el agua. El transporte de sólidos, pues es el movimiento de los sólidos. Puede ser desde el punto de suministro de materia prima al inicio del proceso del punto final del proceso hacia el lugar de almacenamiento. También puede ser entre dos puntos del proceso del lugar de almacenamiento a la línea de empacado y o distribución. El material transportado lo denominamos carga. Los sólidos en general son mucho más difíciles de manejar que los líquidos o los gases. Estos se pueden presentar de diferentes formas, como pueden ser grandes, piezas angulares, anchas láminas continuas y también pueden ser duros y abrasivos, resistentes o gomosos de diferentes formas, por lo que se dice que los sólidos son mucho más difíciles de manejar. Bueno, entre la importancia del transporte de sólidos es que este es muy considerado complejo en comparación con el transporte de gases o de líquidos. La cuantificación del proceso de sólido es muy importante en estudios de obras de ingeniería, como puede ser para el diseño de vías de navegación interna, en localización de formas para sistemas de agua potable o de riego. También cabe mencionar que el costo de estas mediciones es alto, sobre todo por pequeñas cuencas de montaña y además que requieren estudios prolongados dada su extrema variabilidad. Bueno, en el transporte de sólidos tenemos dos tipos de transportadores que pueden ser neumáticos y mecánicos. En esta parte les voy a explicar el neumáticos. Estos transportan principalmente materiales secos, finos y a granel, ya que son extremadamente versátiles y adecuados, así como económicos para muchos procesos. El objetivo principal de este sistema es transportar aquellos sólidos a granel desde un punto a otro por medio de un flujo de gas a presión. Puede ser de manera positiva o negativa. Esto a través de una cañería, como podemos observar en la figura 1, que nos muestra un sistema de transporte neumático. Ahora bien, tenemos los transportadores mecánicos. Estos implican partes mecánicas en movimiento, que estos soportan y arrastran estos materiales que están en contacto con el sólido a transportar. Estos pueden transportarse mecánicamente, ya sea empacados o a granel. En relación con la industria de alimentos, estos equipos son los más utilizados, ya que pueden ser para el manejo de sólidos, ya puede ser también para transportar camiones y grúas, y estos se pueden clasificar en cintas transportadoras, transportadores de cadenas, raspadores y de baldes o canguilones. En la figura 2 tenemos el transportador más utilizado, que es el de cinta. Muy bien. Como lo mencionó mi compañera previamente, vamos a hablar un poquito más específicamente de ciertos tipos de transportadores. En el caso de las cintas transportadoras, estas suelen operarse de manera horizontal, pero también se les puede asignar algún grado de inclinación, generalmente limitado por ángulos de 15 a 20 grados. Este límite del ángulo de inclinación se define para evitar un movimiento del material durante el transporte de estos sólidos. Si las cintas son diseñadas y mantenidas adecuadamente, tienen un alto tiempo de servicio, por lo cual es de las cintas transportadoras más utilizadas en la industria. Cabe mencionar que los elementos que componen un sistema de cintas transportadoras son las cintas, los rodillos, un motor, dispositivos de carga y descarga de material, rodillos de tensión
entre otros, como lo podemos visualizar en la figura número 3, que muestra una cinta transportadora de sólidos. Posteriormente tenemos los transportadores de cadena. Los principales componentes de estos transportadores son las cadenas, los elementos de movimiento de los sólidos y los motores, al igual que las cintas transportadoras. Dentro del grupo de los transportadores por cadena se pueden estudiar los rascadores y los baldes, que también fueron previamente mencionados, los cuales son un poquito diferente en los elementos del movimiento del material. Y estos elementos se enganchan en las cadenas, como lo podemos visualizar en la figura número 4, que muestra diferentes tipos de cadena utilizadas en la industria. También existen los rascadores. Estos sistemas se utilizan para sólidos granulares que no son abrasivos, son baratos y pueden operar en planos inclinados. A la cadena se le adicionan aquí elementos de movimiento como aletas que arrastran el material, como podemos ver en la figura número 5, los rascadores, que representa un rascador de materiales almacenados a granel. Estos se levantan de las pilas y lo vuelcan sobre cintas transportadoras hacia un punto de descarga para así transportar el sólido del cual se esté hablando. También tenemos los transportadores de tornillos. El transporte por tornillos se utiliza para manejar materiales muy finos, calientes o muy activos químicamente. La potencia que se requiere para el movimiento del tornillo y el transporte depende de las dimensiones del sistema y de la calidad del material que se esté utilizando. Los tornillos pueden ser huecos para circular por medios calefactores o de enfriamiento en su interior para ciertas aplicaciones especiales. Los tornillos también pueden funcionar con algún grado de inclinación, al igual que el transportador previamente mencionado. Si el transporte es horizontal, en este caso la carcasa puede tener una sección transversal con forma de U, pero sin embargo en transporte inclinado la carcasa es cilíndrica para proteger el material sólido del cual se esté hablando. Existen diferentes parámetros para la selección del transportador adecuado. El factor más importante a la hora de seleccionar un tipo de transportador es la forma del material a transportar. La identificación de las características clave de su material también nos ayudará a determinar cuál es el método más viable para el transporte de sólidos que se necesite. Así que es necesario evaluar si el material es higroscópico, abrasivo, explosivo, húmedo, pegajoso o apelmazado, de baja densidad, de alta o de baja fluidez, que sea un compuesto de tamaños de partículas mixtas, que sea sensible a la temperatura o de flujo lento, y ofrece problemas de contaminación cruzada, así como también tenemos otras características que necesitan ser discutidas con un ingeniero y el equipo de la manufactura del que se esté hablando. Los materiales ideales para los sistemas de transporte neumáticos son los polvos finos, fluidizables y secos. Otro factor muy importante a la hora de seleccionar los tipos de transportador es la aplicación de estos, como la capacidad de la transportación. Ambos de estos sistemas neumáticos y mecánicos pueden transportar kilos y muchísimas toneladas por cierto tiempo, pero el tipo de material y las condiciones de transporte van a determinar el sistema, para así determinar el tipo de transportador en base a la capacidad de transportación. Otro factor es la distancia, que generalmente en los sistemas neumáticos no se utilizan para transportes en distancias cortas, porque requiere de la misma cantidad que en equipos para transportar 6 metros que para transportar hasta 200 o mucho más. La transferencia de materiales a granel en distancias cortas se puede lograr mejor con equipos mecánicos, incluso algunos daños en el material o el desgaste de equipos se puede evitar. Y por último, otro factor es el entorno de instalación, los cuales las instalaciones interiores o al aire libre
pues ayudan o son involucrados a la hora de seleccionar el tipo de transportador. Sin duda, el sistema neumático cerrado ofrece algunas ventajas para la mayoría de las instalaciones al aire libre, como lo podemos ver en la imagen número 7, que muestra un transportador de sólidos común. Bueno, adentrándonos un poco sobre el diseño, pues el ancho de la cinta está determinado por la cantidad de la materia que se desea transportar y es también por el tipo de cinta. Una sección transversal de la misma, como lo representa en la figura del lado izquierdo, con distintas cargas que conforman los distintos ángulos. También tenemos lo que son los sólidos cuando son dispuestos en las pilas que presentan los ángulos con la horizontal, que es muy característico de los materiales y que se denomina como el ángulo de reposo. En este caso lo podemos apreciar en la figura del lado derecho. Cuando transportamos material a granel, en el ángulo de transporte máximo es cercano a 0.5 veces de reposo. Como los ángulos de reposo de los materiales que fluyen libremente son como máximo alrededor de los 40 grados y un ángulo de 20 grados para que la cinta resulte de una manera adecuada. Bueno, adentrándonos un poco sobre el cálculo de las potencias, tenemos que está la potencia para mover la cinta sin carga, que esta es igual a HP igual a F por la longitud más la longitud inicial más por 0.06 W por U entre 270. También la potencia para mover la cinta con carga horizontalmente, que esta es HP es igual a F por la longitud más la longitud inicial por T entre 270. Y como último tenemos la potencia para elevar la carga, que es HP por TH sobre 270. Para tener la potencia de la carga total se va a hacer una suma de la ecuación número 1 y la ecuación número 3. Adentrándonos un poco sobre la simbología, tenemos que HP es nuestra potencia, nuestra F es el factor de fricción, la L es una longitud de línea del transporte, L0 o L inicial es la longitud constante y esta tiene un valor de 30.5 metros, la W es el peso de todas las partes móviles y T es la capacidad del sistema de transporte. Bueno, tenemos un ejemplo muy sencillo que dice, se desea transportar 400 dph de una longitud horizontal de 400 metros y elevar el material unos 30 metros adicionales. Estima la potencia del motor requerido y considera que la potencia necesaria para mover la cinta es vacía, es despreciable. Por lo cual, del lado izquierdo tenemos los datos, tenemos nuestra longitud es igual a 400 metros, nuestra H son 30 metros, nuestro factor de fricción es 0.5 y nuestra T, es de un valor de 400 dph. Entonces, tenemos que sacar primero la potencia horizontal. Entonces, se sustituyen los valores dichos que acabamos de mencionar en la fórmula número 2 y nos da un resultado de 31.88 HP. El paso número 2 es calcular la potencia vertical. Se sustituye en la ecuación número 3 y nos da un resultado de 44.44 HP. Entonces, para saber la potencia total, se hace la suma de estas dos, dándonos como valor 76.33 HP. Bueno, nosotros como conclusión tenemos que
los transportes sólidos es realmente una de las actividades más fundamentales para todas las industrias. Se requiere de una serie de etapas a fin de obtener un producto final. Dichas estas etapas se comienzan en el momento que se recibe la materia prima y concluyen hasta la recopilación de un producto terminado. Para lograr esto se requiere generalmente de equipo, de maquinaria o algunas instalaciones que sean capaces de trasladarlas de un punto a otro. Cada uno de los materiales sólidos, generalmente antes, durante y después de nuestro proceso productivo. La selección del equipo es adecuado para transportar un sólido y que esta función de las propiedades de dicho material, así como lo son los aspectos económicos que involucran la misma operación. Pues sabemos que con estos equipos se poseen unas características bastante particulares, que son capacidades de traslado, también lo que es la forma de empleo, recomendaciones para transportar un material específico, así como ventajas y desventajas que permiten dividir las instalaciones dentro de una gran organización. Y estas son algunas referencias que utilizamos para poder realizar este trabajo. Y eso será todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias.